Escritura en esta mañana. ¿Cuántos hemos venido listos para oír la palabra de Dios? Hemos estado hablando de una serie acerca de su iglesia y su propósito. Es muy importante que revisemos la Biblia acerca de qué dice la Escritura acerca de la iglesia y acerca de su propósito. El día de hoy, el tema es el tema número 3. Y el tema tiene que ver con alcanzando madurez. ¿Cómo dijimos? Muy bien. Usted ha visto en alguna ocasión, y yo creo que en muchos hogares, hasta hemos tenido ahí de adorno un bonsái, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido un bonsái en casa? De adorno. Se ven muy bonitos, ¿verdad? Un bonsái. Un árbol pequeño que tiene todo. Da la apariencia de que creció, se hizo viejo, tiene fruto, pequeñísimo, tiene todo, pero es pequeño, es un adorno. Nosotros, amados, si no alcanzamos madurez, y quiero decirles que la madurez no se alcanza por antigüedad, no. Ojalá y fuera eso. Muchos de los que estamos aquí tenemos tantos años de militancia en el Evangelio que si eso fuera, sería una iglesia repleta de hombres y mujeres maduros. Pero no es así. No es así. Alcanzando madurez. Vamos a ver qué dice la Escritura. Nos quedamos en Hechos 2:42. Ahí fue donde cerramos en la reunión pasada. Hechos 2:42. Vamos a estudiar en esta mañana cómo es que se alcanza la madurez. Dice la Biblia ahí, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en este sencillo versículo, quiero decirles que yo encuentro la declaración de propósito de la iglesia. Esa iglesia creo que fue o es el prototipo de todo lo que sucedió en las demás iglesias. Enfatizaban aquí, cuando menos, 4 cosas. Yo puedo ver aquí en estos versículos, versículo 42, como un esbozo, ¿verdad? Como un boceto de lo que debe ser la vida eclesial de una iglesia. Entonces, si nosotros revisamos la Biblia, siempre nos vamos a enfocar en qué y para qué es la iglesia. Ahí dice algo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué habla eso? De enseñar la doctrina bíblica, la doctrina de los apóstoles. Pero también dice que en la comunión unos con otros, ahí hay una segunda cosa, proveer un lugar de convivencia para los creyentes. Y cuando habla de comunión, está hablando de una palabra griega que se escribe con K y que es koinonía, es decir, lazos
estrechos que nos unen con un mismo fin hacia adentro, con un mismo propósito hacia Dios. Si eso sucede, entonces es la iglesia que Jesús quiere. Lo tercero, dice que estaban en el partimiento del pan. En un grupo pequeño, en una célula, en una casa de paz, no se lleva a cabo esto, la celebración de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque la actividad de esos lugares no es de una iglesia. Pero ya un pequeño grupo que inicia, que crece, que tiene desarrollo, empieza a ver varias particularidades en el ejercicio del crecimiento. Número 1, la gente se bautiza. Número 2, la gente participa del pan espiritual, de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí se está iniciando una iglesia. Aquí no lo vemos como un grupo pequeño, porque la verdad es que en ese momento dice que en aquel día se agregaron como 3,000 personas. Y si comparamos más los que estaban en el aposento alto, 3,120. Y de repente el apóstol Pedro vuelve a predicar su segundo sermón y ahí se unen 5,000 personas. Imagínese la explosión de crecimiento de 120 a 8,120. ¿Alguna metodología? No. Era la predicación del evangelio. La sola predicación del evangelio hace que el corazón de las personas sea abierto. Si usted lee, por ejemplo, hay un capítulo que se dedica cuando Lidia de Tiatira está oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando ella está oyendo el mensaje de la palabra de Dios, de labios de uno de los apóstoles, hay un versículo ahí y hay una palabra que da luz a lo que estamos diciendo. Dice, y Dios abrió el corazón de Lidia. ¿De qué habla esto? Que puede ser que hay lugares, hay personas donde se puede oír el evangelio y las personas ni por enteradas, porque el único, en la soberanía única de Dios, es Él que a través de la predicación del evangelio el corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, haga de cuenta que alguien prendió la luz y usted se da cuenta de todo lo que está dentro de su corazón, equivocado, mal. ¿Pero por qué? Porque Dios fue el que abrió el corazón. ¿Qué es lo que hizo? La predicación del evangelio. Entonces, esta iglesia celebraban la mesa del Señor, pero en cuarto lugar dice que oraban. Dice, y en las oraciones. Entonces, la iglesia debe estar siempre enfatizando en la doctrina bíblica. Lo voy a explicar más adelante, pero solo quiero, ¿por qué tenemos que enfatizar en la doctrina bíblica? Efesios capítulo 4, versículo 14, no solamente lo voy a leer, no me voy a detener ahí. Efesios 4, 14. Fíjese, cuando no se enseña doctrina bíblica. Cuando no se enseña doctrina bíblica, dice ahí la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas. ¿De qué? Del error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacia el interior de la iglesia, enseñar doctrina bíblica. Algunos tienen miedo de enseñar doctrina porque dicen, la doctrina divide. No te metas en problemas. ¿Sabes qué es lo que divide? No es la doctrina. Lo que ha llegado a dividir a la iglesia son los dogmas humanos, que de repente de un texto doctrinal hacen una doctrina humana. Y de esto yo les he hablado en otro momento, donde incluso hay métodos o formas de vestimenta, y que si tú no usas tal vestimenta, entonces tu vida no está siendo digna, santificada. Lugares donde la santidad se mide a través de, no sé, un velo, o la santidad se mide mientras más despeinada andes, más santa eres, porque peinados ostentosos, esos hablan de la carne. No es lo que dice la Biblia. Eso sí ha dividido a la iglesia. Pero cuando tú enseñas la sana doctrina, no tiene por qué dividirnos. La sana doctrina es fundamental, es un piso parejo. ¿Para qué? Para que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra. La iglesia también tiene que ser un lugar de compañerismo. Yo enseñaba esto apenas en el discipulado, lo que dice Romanos 12:10. Y Romanos 12:10 dice, amémonos los unos a los otros con amor fraternal. Fíjese cómo aún la iglesia tiene que ser un lugar de compañerismo. Ahora, regularmente el amor fraternal lo hemos confundido, porque muchas veces pensamos que el amor fraternal es llevar actividades, ¿qué le digo?, humanas, sin que haya una unidad espiritual. ¿Cómo? Le pongo un ejemplo. Si yo como padre con mi esposa tengo 2 hijos pequeños, entonces busco, ¿verdad?, quien tenga 2 hijos pequeños y coincidimos. Los 2 le vamos al mismo equipo de fútbol, los 2 nos gusta salir de camping, a los 2 nos gusta comer carnes asadas. Y entonces decimos, ¿por qué no nos vamos? Y pensamos que eso es el amor fraternal. Amados, eso mismo hacen los gentiles, sin tener amor fraternal. Les gusta pistear, se sientan toda la tarde. ¿Por qué no? Es más, si hay fútbol, ¿verdad? Y eso no significa que sea un amor fraternal. Entonces, ¿qué es el amor fraternal? No tiene que ver con costumbres similares. No, cuando la Biblia dice de un amor fraternal, escuchadme, la procedencia de donde viene ese amor fraternal es divina. Divina. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si ese amor no viene del cielo, no viene de Dios, para que se derrame en tu corazón, amado, no vas a entender las necesidades del cuerpo. Porque el amor fraternal no es para tener reventones espirituales. El amor fraternal tiene que ver
con el provocarnos al amor y a las buenas obras. Pensar en lo que decíamos de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, que tenían en común todas las cosas. ¿Qué es tener en común todas las cosas? Que todos vivieran en una misma casa, en un mismo edificio. No, amados, cada quien tenía su casa. Que entonces vendan sus cosas y entonces repartan todos en una forma equitativa. Tampoco. No es eso. Ahí hay algo que significa tener en común todas las cosas. Y tener en común todas las cosas es suplir las necesidades de otros. Y lo podemos hacer hasta un eslogan: primero los otros, luego nosotros. Ese es el amor fraternal. Pero cuando no ha llegado, no ha descendido el amor de Dios en tu vida, amado, tu amor fraternal ni lo entiendes. El amor fraternal tiene que ver con ver una necesidad y suplirla. Ver una necesidad y decir, estoy listo para ayudarte. Pero ¿cuántas veces ves una necesidad y no la suples? O estás buscando, déjame ver si por acá hay una despensa para darte. No, no es así. Ve la escritura y no era así. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan 3. Cerrando con este tema del amor fraternal. Primera de Juan 3, del versículo 11 al 14, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Diga conmigo, desde el principio. O sea, no hay otro, está desde el principio. ¿Y cuál fue el mensaje del principio? Que nos amemos unos a otros. Y mira lo que dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate, ¿quieres darte cuenta si pasaste de muerte a vida? Aquí está la clave: en que nos amamos, en que amamos ¿a quiénes? El que no ama a su hermano permanece ¿en dónde? ¿Cuáles son las razones de muchas veces no amarnos? No nos caemos bien, somos de carácter difícil y no sabemos entender ese tipo de problemas. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Te separas y buscas pues con los que te pueden decir sí, con los que te puedes llevar bien, con los que son tus amiguis. Y aquel que se haga bolas. No, amados, no es así. Si la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos y dice que debemos orar por los que nos maldicen, ¿sí o no? Entonces, la regla se pone difícil. La iglesia entonces debe ser un lugar que provoca compañerismo. ¿Cómo? A través del amor fraternal. No necesito saber
cómo te llamas, cuándo llegaste. Siempre te voy a dar mi expresión de afecto, de cariño. Bienvenido, qué bueno que estás aquí. ¿De qué manera entonces se entrelaza el cuerpo? Piénselo. Si solamente usted conoce a menos de 50 personas en este lugar, yo creo que algo no está funcionando en nuestra vida. Tenemos que extendernos, tenemos que ensanchar nuestras estacas, tenemos que ver qué dice la Biblia acerca del amor fraternal. Ya dijimos que la iglesia es un lugar donde también se celebra la mesa y también un lugar donde se practica la oración. Había tanta oración, amados, en aquella iglesia que Pablo les dijo algo a los filipenses. Quiero que vaya ahí, por favor. Filipenses 4. Filipenses 4. Dice, por nada, así lo dice, por nada, estéis afanosos. El afán te desgasta, el afán te desgasta, el afán hace que el jugo gástrico te queme el estómago. ¿Ya comiste? No, no he tenido tiempo. ¿Por qué? Estás afanado. Y dice Pablo, por nada estéis afanosos. ¿En dónde debe estar mi descanso, mi reposo, mi confianza? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ya le hablé de las 4 cosas que la iglesia, dentro de la iglesia, tiene que suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí vemos en este versículo de Hechos 2:42 cómo hay una declaración de propósito, ¿verdad?, para la iglesia. Esas 4 cosas ahí están bien entrelazadas, la iglesia los practicaba, pero sería algo que no entenderíamos si tratáramos de desglosar todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Solo quiero tratar de ver el primer punto. La iglesia está para enseñar la doctrina bíblica. Ahora, ¿qué pasa cuando hay doctrina bíblica? Hay nutrición. ¿Qué pasa cuando hay nutrición? Madurez espiritual, madurez en tus decisiones. ¿Qué pasa cuando no conoces la doctrina bíblica? Cuando no conoces la palabra de Dios. ¿Por qué será que hay cristianos que si viene, por ejemplo, el festín del Día de Muertos, por qué será que cristianos todavía disfrazan a sus hijos? Pero si tú les reprendes, si tú les dices que eso no viene de Dios, que no es de Dios, por favor, pastor, no exagere, eso es cultura. ¿Por qué? Porque no conoce Biblia, no conoce el fundamento. ¿Se acuerda cuando salió los primeros libros, por ejemplo, de Harry Potter? ¿Sí se acuerdan de eso?
Imagínense cuántos padres comprándole a sus hijos el Harry Potter, ¿verdad? Ay, es un libro infantil. Sí, mi hermano, pero ve el contenido. Ve todo lo que sucedía ahí. Y todo lo que vino después de esa primera Harry Potter 1. Y así podríamos llevarnos, amados, en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Por eso muchas veces estamos preguntando, oye, ¿será malo esto? Oye, ¿será malo que yo vaya y entregue a mi hijo allí en la iglesia católica? Es que ya sabes, no le gustaron las cristianas y se va a ir allá a casar. Pastor, está exagerando. No, lo que no sabes es Biblia. Por eso no sabes distinguir en qué libros leer, qué películas ver. ¿Por qué? Porque no tienes madurez. Tus sentidos no se han desarrollado. Vamos a tratar de aprender esto. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la nutrición para los cristianos. Efesios 4. Versículo 11. Fíjese dónde empieza la nutrición para la iglesia. Versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando él habla de constituir, está hablando de establecer, está hablando de fundamento, está hablando de un llamamiento. Yo sé que para muchos quizás esto suene un poquito fuerte, pero hoy, desafortunadamente, si hay inconformidades en la iglesia, su primer razonamiento es: vámonos y hagamos otra iglesia. Si una iglesia no nace en el corazón de Dios, pregúntate, ¿habrá fruto? Si el que enseña no tiene el llamado de lo que dice la Biblia, ¿tendrá autoridad? Regularmente los llamados es lo que menos queríamos hacer. Es lo último que se nos había ocurrido hacer. Pero cuando eres llamado, mira, haz de cuenta que te viene una carga y una pasión y ya no puedes estar quieto en tu labor cotidiana. Y hay una carga y hay un sentir, y de repente viene el Señor y te dice: renuncia a tu trabajo, renuncia a lo que estás haciendo. Pero Señor, ¿por qué? Porque Él es el que llama, el que llama. El compartir esta palabra, amados, escúcheme, ¿cuál es mi deseo del corazón? ¿Qué es lo que en mi corazón está?
verles crecer como árboles frondosos, como columnas de un palacio labradas. Creo que eso es mi sentir. Mi sentir no es verlo que se quedó como un bonsái, chaparrito, quejoso, berrinchudo, intolerante. Amado, no. Si la Biblia no tiene ese plan para tu vida, ¿por qué yo sí lo voy a tener? Menos. Si la Biblia no. Lo que más quizás mi aporte en esto sería, Señor, que lleguemos a la estatura, que seamos una iglesia tenaz, que predique el evangelio, que hace labor día a día de anunciando las buenas nuevas de salvación. La mejor manera de hacer evangelismo, de acuerdo a la Escritura, es el personal, el que está en tu trabajo, el que está en tu escuela, el compañero de clase, el compañero de función. Esa es la mejor manera de anunciar la palabra. Ahora, dice aquí que Él constituyó. Ahora, vea con atención lo que sigue en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabes qué es la palabra perfeccionar? No está hablando de una renovación, no está hablando de algo reciclado. ¿Sabes qué es la palabra perfeccionar? Restaurar algo a su estado original. ¿Y qué es restaurar algo a su estado original? Pues del pecado a la obediencia a Dios, del pecado a la palabra de Dios. Eso es algo clave cuando dice a fin de perfeccionar. Pero mire, ¿a quiénes? A los santos. Dice a los que creen en Jesucristo. Ahí está, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? A los que creen en Jesucristo, amados. Por eso muchas veces cuando tú escuchas la palabra, te resistes a caminar, te resistes a cambiar, te resistes a ser perfeccionado. ¿Sabes? Toda esa resistencia es muestra de que en tu vida no hay la verticalidad de lo que es un verdadero creyente. Y ese es el problema. Para perfeccionar a los santos. ¿Qué es lo que entonces hacen los santos? Se perfeccionan. ¿Y qué le decimos a la palabra? Sí, Dios, adelante. Pero ¿cuántas veces, a pesar de lo que Dios ya habló a tu vida, le sigues cuestionando a Dios? Le sigues preguntando a Dios, a ver si hay una respuesta por otro lado, a ver, búsquele en la Biblia, pastor, a ver si hay otra manera de solucionar mi vida. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es ni perfeccionarte, ni tampoco estás pensando que sea un mensaje para ti, porque el mensaje a los santos es perfeccionar. Ahora, ¿cuál es la razón de hacer este trabajo? A que todos seamos santos, que todos seamos San Jorge, San esto, San aquello. No, porque ahí dice algo. Fíjese, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Y ahí está. ¿Para qué? ¿Cuál es la obra del ministerio? El servicio espiritual.
El servicio espiritual requerido de todo cristiano. Eso es lo que dice la Biblia. Servicio espiritual requerido de todo cristiano. Muchas veces, cuando tú has intentado servir a Dios, hacer algo en Dios, ¿sabes qué es lo que le ha quitado valor a ese servicio? Tu falta de madurez, tu falta de incongruencia. Yo no te puedo decir estoy comprometido si tú no ves el compromiso en mí. Yo no puedo ser ejemplo tuyo si mi vida no habla más de lo que hablo aquí arriba. Aquí solo hablo 60 minutos, pero mi vida tiene que hablar más abajo. Ahí es donde está la medida. Entonces dice aquí, para la obra del ministerio. ¿Cuál sería mi recomendación? Si estás sirviendo en algo a Dios, no le quites valor a lo que estás haciendo. Ve la Biblia, ve la recompensa, ve tu fidelidad y dile: Señor, estoy listo para eso y más. Porque cuando tú eres fiel en lo pequeño, Él te va a poner en lo más grande. Pero hay personas que no son fieles en lo pequeño, en lo sencillo, en lo simple. Él ve el corazón, amados. Él ve las intenciones del corazón. Él ve las motivaciones del corazón. Y es clara la palabra cuando dice: yo honro a los que me honran. Pregúntate por qué no ha habido honra. Todo esto, hermanos, habla de madurez, de crecimiento. Dice la última parte: para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? Nutrición. ¿Qué es edificación? Desarrollo espiritual de la iglesia. Así. Entonces, si Él lo hizo, si Él lo estableció, hay un para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora vea el siguiente versículo, Efesios 4:13. No, perdón, 4:14. Efesios 4:14, ahí está. Lo primero, ¿para qué? Para llegar a lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños que, ¿niños qué? Ok. La niñez espiritual es una característica de ingenuidad. La niñez espiritual es una característica de inexperiencia. La niñez espiritual, su característica es que siempre va a actuar sin razonar las cosas. Y Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice adelante: llevados por doquiera en todo viento de doctrina. ¿De qué habla en todo viento de doctrina? ¿De qué habla eso, amados? De novedades evangélicas, lo nuevo de Dios, lo que Dios está revelando ahora en este tiempo para su iglesia, lo que Dios está trayendo, lo nuevo de Dios, lo nuevo, lo último de lo último. ¿Sabe qué piensan esas personas que lo hacen de esa manera? Que entonces no está cerrada la revelación de Dios, sino que Dios sigue revelando cosas. Entonces hay que escribir otra Biblia, porque esta no es suficiente.
llevados por doquiera, dice, por todo viento de doctrina. Es decir, que los creyentes que sufren de una inmadurez espiritual nunca van a estar fundamentados en el conocimiento de Dios. Siempre los niños influenciados, llevados por cualquier viento de doctrina, están inclinados a aceptar cualquier cosa. No alcanzan a ver los errores doctrinales, no alcanzan a distinguir las interpretaciones falaces que muchos están divulgando. Y desafortunadamente, amados, desafortunadamente, ese tipo de falacias tienen hasta televisión, se difunden por todo el mundo. Pero si no fuera de Dios, ¿sabes por qué? Si es de Dios, porque está establecido que los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Los últimos tiempos dice que serán donde la sana doctrina sufrirá. Los últimos tiempos nos hablan de algo que tú y yo necesitamos estar bien fundamentados en la palabra. Bien plantados, bien puestos. ¿Por qué? Porque el versículo 14, fíjate lo que dice en la parte final: por estratagema de hombres. Regularmente ese tipo de personas son hombres engañadores, son hombres inmaduros. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención para decir estratagema, porque eso sí me llamó mucho la atención. ¿Qué quiere decir eso de estratagema? Y bueno, viendo lo que la base griega dice, está hablando de una base, lo digo, el griego dice kubeia, lo quiero leer nuevamente, kubeia. Y la palabra kubeia viene de cubo, jugando a los dados. Entonces, ¿qué hacen los hombres que usan estratagema? Vienen y te avientan un dado. Y de donde cayó el dado, dicen, es que esto Dios es lo que está revelando. Y esos mismos hombres que son estratagema, que usan esa metodología, vuelven a aventar el dado. Dicen, es que ahora Dios está diciendo esto. Y así se la pasan, aventando dados. Pero Pablo dijo, por estratagema de hombres. Es decir, ellos se pasan el tiempo, la vida, jugando a los dados. Ahora, mire cómo la falta de madurez produce muchos problemas dentro de la iglesia. 1 Corintios 13:11. Y fíjese que el capítulo 13 está en medio del capítulo 12 y 14. ¿Hay qué novedad? No, la novedad es esta, hermanos, que en el versículo 12, en el capítulo 12, Pablo dice, amados, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y te habla todo el capítulo 12 de los dones espirituales. Termina el capítulo 12 y dice, pero yo muestro un camino más excelente. Y te habla el capítulo 13 de todo el amor. Pero en el 14 te vuelve a hablar de los dones. Todo el capítulo 14. Y en el mismo capítulo 14, fíjate lo que dice, en el mismo capítulo 13,
Fíjate lo que dice el versículo 11. 1 Corintios 13:11. Falta de madurez. Dice ahí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Leo para usted la versión Palabra de Dios para Todos. Escúchela. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto, dejé de comportarme como niño. Hay otra versión que quiero compartirle, la traducción en el lenguaje actual. Dice así: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran las de un niño. Pero ahora que soy persona adulta, y todo eso lo he dejado atrás. Aquí dice que era niño. Momentos antes había dicho que la niñez su característica tiene que ver con ingenuidad, con inexperiencia y que se actúa sin razonar. Ahora, vea el tremendo problemón que tenía esta iglesia, con todo y sus dones, hermanos, con todo y sus ministerios, con todo lo que Dios ya le había dado. Por eso siempre pienso que los dones no te producen madurez, los dones no te producen carácter. Hay personas que andan buscando solo manifestaciones. Es que no sentí nada, es que no sentí calor, es que hoy no me caí, es que hoy Dios no habló, es que hoy no hubo profecía, es que hoy ni siquiera hubo adoración. Porque pensamos que ahí está el crecimiento. Nada de eso te produce madurez ni crecimiento. Nada de eso. Porque mire, esta iglesia con todo y lo que tenían, fíjese lo que dice 1 Corintios 3. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Fíjate lo que pregunta: ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Amados, aunque era una iglesia con creyentes nacidos de nuevo, creyentes en la fe, y aunque habían creído en lo que era debido, ¿sí?, no habían captado lo que significaba el crecimiento, el desarrollo. Por eso Pablo les vuelve a decir: no les puedo dar otra cosa. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún erais carnales y no sois capaces todavía. Cuando la Biblia habla de esto, está hablando de que no se podía comer lo sólido, no se les podía dar legumbres, no se les podía dar carne. ¿Por qué? Porque eran niños espirituales.
Y eso estaba provocando un tremendo problema dentro de la iglesia. Se comportaban con una actitud partidista, como todo mundo afuera se comporta. Porque ellos mismos decían: yo ciertamente soy de Pablo. Para mí mi padre espiritual es Pablo. El otro ni me gusta cómo enseña Apolos. Otros decían: no, a mí me gusta más Apolos, porque yo siento que Apolos es todo amor. Y Pablo, pues ese Pablo es un regañón, siempre anda ahí dejando cosas. Y fíjese. Pero cuando llegaba el tiempo de la alabanza y la adoración y fiesta y alegría, amados, profecías, lenguas. Qué desorden, amados. Qué desorden. Porque a pesar de tener todo esto en el desarrollo de sus vidas, no habían crecido, no habían madurado en el carácter. ¿Cuántas veces todavía sigue siendo el problema? ¿Quién te dio clases en raíces? Fulano. Ese ni sabe. Ese no se le entiende. ¿Quién te dio clases? Fulano. No, ni le hagas caso, él como que no tiene el enfoque correcto. Hermanos, cuidado. De veras tengamos cuidado. Porque cualquiera que enseñe, escúcheme bien, le produce autoridad cualquiera que enseña desde el momento que me va a enseñar de este libro. ¿Por qué usted está sentadito, calladito, guardando compostura? Porque está hablando Jorge García. No, amados, usted está ahí sentadito, y si yo no estuviera aquí, estaría también sentadito. ¿Por qué? Porque se me está hablando de un libro que tiene mayor autoridad sobre todos nosotros. Amén. ¿Lo entendemos así? Ahora, esta iglesia estaba metida en problemas. Porque cuando Pablo dijo: a ver, ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, dice: ¿sabes? Lo único que estás dando muestra es de carnalidad. De carnalidad. Cristianos, pero carnales. Eso sí, cristianos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero carnales. Sin madurez, sin crecimiento. Ahora, vamos a Hebreos para ir cerrando. Hebreos 5. Versículo 12 y 13. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿ves cómo la antigüedad no hace nada? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero ¿por qué no me van a dar alimento sólido si estoy listo para recibir? Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Pero por qué es inexperto? Porque es niño. Porque es niño. Pregunta entonces, pastor, ¿cómo alcanzo la madurez? ¿Cómo alcanzamos la madurez? ¿Cómo dejar
esa niñez. ¿Cómo dejar de ser bonsái? Se ven bonitos, se ven lindos. Pero de acuerdo a la Escritura, simplemente vea lo que dice Salmo 1. Vea lo que dice el Salmo 92. El Salmo 92 dice: plantados en la casa de Jehová. Y hay personas que no se saben plantar en la casa de Dios. Son indiferentes a lo que escuchan. No se saben plantar en la casa de Dios porque son inconstantes. Hoy algunos vinieron porque, no sé, yo creo no tenían día de campo. Pero para que te vuelva yo a ver, quién sabe hasta cuándo. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, si puedo voy. ¿Y qué piensas cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos? Eso es para los religiosos, pastor. No es que ahora ya es por internet. No es que ahora ya nomás prendo el cable y mire, ¿qué iglesia quiere, pastor? ¿La de China? Ahí va. Mire, qué bonito cantan. ¿Por qué? Porque todo eso lo tienes al alcance. Todo eso lo tienes al alcance. Cualquier cosa que le preguntes a internet, te lo va a dar. Así que, si tú y yo no revisamos la Escritura, empezamos a ver, ¿no será que ya se hizo viejo esta Escritura? ¿No será que ya? No, amados. Mire, vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 11 al 14. ¿Cómo alcanzar la madurez? Alcanzando la madurez. Dice el versículo 11 de Hebreos 5. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí hay un problema que detiene la madurez. ¿Qué detiene la madurez? Que hemos sido tardos para oír. ¿Qué quiere decir la palabra tardo para oír? ¿Que esté sordo? No. Tardo para oír es que tiene pereza de avanzar. Tardo para oír es que es torpe. En otras palabras, tardo para oír es un holgazán espiritual. Ore por mí, lléveme en sus oraciones. Oye, ¿y como cuándo empiezas raíces? No, eso no es para mí. El pastor porque quiere que yo me haga pastor, pero no, está loco él. Tardo para oír. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, fíjese, maestros, después de tanto tiempo, podrías hacer esto, podrías formar parte de esto, me podrías ayudar en esto. Uy, no, pastor, no, eso ni dónde, ¿eh? No, la verdad es que no. Y como muchas veces sí te sale bien el criticar el ministerio. Sabes todo, ¿eh? Conoces todo.
Dice aquí, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Oiga, un barbón con su biberón, un barbón con su gugutata. ¿Has visto? Debiendo ser ya maestros y tú haciendo berrinches. Debiendo ser ya maestros y todavía practicando inmadurez. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero aquí hay algo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, no nos podemos estancar en nuestra infancia espiritual. Vivir en una infancia espiritual es carecer de conocimiento, carecer de la experiencia y de la discreción que deberíamos de poseer. De acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, yo puedo ver 3 cosas por las cuales se alcanza madurez. Número 1, tiene que ver con el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí dice, debiendo ser ya maestros. Crecimiento en el conocimiento de Dios. Segundo, cuando tu conocimiento de la palabra de Dios te lleva a un uso, a una experiencia en el uso de la palabra, entonces vas a desarrollar discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, primero, no se trata solamente de tener crecimiento en el conocimiento y que me creció la cabeza y ya sé griego, ya sé hebreo, ya me la sé. No se trata de eso. Lo segundo de lo cual nos habla la palabra, está hablando de la experiencia en el uso de la palabra. La experiencia en el uso. Ya no se te quedó solo en la cabeza. Estás caminando, estás ejerciendo, estás dando palabra por el uso de la experiencia de la palabra. Estás creciendo en la experiencia del uso de la palabra. Tercero, ¿qué más va a desarrollarte en tu vida? Discernimiento entre el bien y el mal. Vas a entender claramente la palabra, claramente te va a hablar, te va a decir, vas a discernir entre el bien y el mal. Y vas a dejar de andar buscando experiencias espirituales. El buscar experiencias espirituales es que alguien te dé una palabra profética, que alguien te ore por ti, que alguien te lleve a un lugar donde sientes bonito. Dice la Biblia, el alimento espiritual es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Le pongo un ejemplo. No tenía desarrollado esto en su vida el rey Saúl, discernimiento del bien y del mal. Vio que tardaba el profeta y dijo, bueno, yo ya sé cómo le hace, yo ya sé qué es lo que va a hacer el profeta. Así es que como tardaba el profeta, él hizo lo que le correspondía al profeta. Llegó el profeta Samuel y le dijo, Saúl, ¿qué has hecho? Digo, bueno, es que tú tardabas y yo veía cómo el pueblo se me dispersaba. Dijo, si tú hubieras entendido la diferencia entre una cosa y otra, este día el Señor hubiera reafirmado tu reino. ¿Qué le faltó al rey Saúl? Discernimiento entre el bien y el mal. ¿Cómo se logra eso? Por el uso, no nada más por el conocimiento, sino por el uso del desarrollo de la palabra de Dios. Es decir, la estás ejerciendo. No eres alguien que eres alguien que conoces mucho, pero eres mudo. A nadie le hablas, a nadie le compartes, con nadie le dices las buenas nuevas de salvación. No, el uso de la palabra, si tú ves una necesidad, el conocimiento de la palabra va a llegar y te va a decir, es un buen momento, compártele, es un buen momento, háblale, hay una promesa de Dios y tú vas a ser testigo de lo que Dios está haciendo en esa vida. Entonces, ¿qué estás haciendo? No solo conocimiento, sino tienes la experiencia del uso de la palabra. De esa manera dejamos de ser niños. De esa manera dejamos de ser inmaduros. De esa manera vamos a alcanzar la madurez de lo que dice la Escritura. Estar estancados no viene de Dios. Lea la Escritura, vaya ahí, y con esto cerramos. Hebreos 6:1. Solo lo leo. Solo tomé una partecita de lo que la Biblia te habla de madurez, pero hay un cúmulo, una multiplicidad de escrituras que te hablan de la madurez. Imagínese aún el mismo Salmo 92 que hace rato hacíamos referencia. Dice, plantados en la casa de Jehová. Y luego dice ahí el Salmo 92 que van a suceder dos cosas. El Salmo 92. Van a crecer y van a florecer. ¿No dice eso el Salmo 92? Así dice. Florecerás. Vas a crecer. ¿Dónde? Plantado. Allá no voy a faltar a las reuniones. No es eso. Está hablando de la Escritura. Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. La madurez espiritual te va a llevar a que en esa madurez espiritual, hermano, tomes decisiones correctas. Porque no nada más en el sentido espiritual. Imagínate un marido que de repente dice, no, es que para mí lo más importante es la presencia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Se escucha bien y se escucha muy espiritual. Pero si detrás de él hay una mujer que se queja
de que no tiene para comer, de que no le da gasto, de que no trabaja. ¿Ha crecido el hombre? No. Y si tú le dices, es necesario que trabajes, para mí lo primero es Dios, pastor. No tiene equilibrio, no tiene balance. Muchas veces de esa manera damos muestras de nuestra falta de madurez. La madurez te va a llevar como soltero a que tomes decisiones correctas de acuerdo a la palabra. Que el día que decidas casarte entiendas claro que es de Dios y que esa es su voluntad. La madurez, amados, no es solo para tener conocimiento. La madurez espiritual es para ejercer afuera el trabajo, lo que Dios tiene para nosotros.